Foxtrot. Foxtrot nació en un lugar muy profundo bajo la tierra, allí donde el mundo es más tranquilo. No había radio ni teléfono, y su papá solo veía películas mudas en la televisión. Los padres de Foxtrot hablaban poco, al igual que todos los zorros. Se entendían sin palabras, bastaba que se sonrieran o que mostraran los dientes. Un día Foxtrot se deslizó fuera de su cochecito, espió por la puerta de la casa y quedó asombrada de todo el ruido que había fuera. Escuchó murmullos y zumbidos fuertes y suaves, mugidos y tintineos delicados y graves. Oyó gorjeos, trinos, chillidos y tarareos. Foxtrot estaba extasiada. En casa trató de repetirlo todo al mismo tiempo. Sus padres se enojaron terriblemente por el alboroto y estaban muy preocupados, pues los zorros ruidosos no pueden llevar de comer a la casa. A Foxtrot esto le daba lo mismo. Pronto la despensa de la familia estuvo vacía y los estómagos de todos crujían enfurecidos. En la noche de Navidad, papá zorro solo dijo una palabra: gallinero. Le ataron a Foxtrot un bozal y así el asalto fue todo un éxito. De pronto, el guardabosques jefe apareció frente a ellos. Temblando de frío y miedo, los tres zorros esperaban la muerte. Pero entonces, Foxtrot se liberó del bozal y comenzó a cantar. Cantaba delicada y hermosamente, como un ruiseñor. El guardabosques jefe escuchó atentamente y quedó tan conmovido por la voz que les perdonó a todos la vida. «Pero no se dejen atrapar de nuevo, pues la próxima vez dispararé», les dijo el guardabosques. En un abrir y cerrar de ojos se esparció entre los parientes la noticia de la asombrosa forma en que Foxtrot había salvado las cosas. Todos llegaron de visita con regalos, solo para escuchar a Foxtrot. De la noche a la mañana, Foxtrot se convirtió en una estrella. Mamá y papá estaban muy orgullosos de su ruidosa hija. Pronto era famosa en todo el mundo. Cantó incluso para el rey en África y para la familia imperial en el Polo Norte. Foxtrot se volvió adulta, se casó con un zorro muy inteligente y tuvieron muchos hijos. Todos tenían un gran talento para la música. Solo el hijo más joven les preocupaba. Reflexionamos. Según en la historia de Foxtrot, para ser feliz requiere de muchas prácticas bondadosas en la vida. Es más fácil hacer el bien que hacer el mal, y una de las formas de hacer el bien es el servicio. Servir forma parte del dar y la esencia de la espiritualidad es el servicio hacia los semejantes. Si tú tienes una cualidad en la cual tú destacas, utiliza esa cualidad para el bien de los demás. Bienvenidas y bienvenidos al refuerzo de la materia de LEM. Acá se desarrollarán los contenidos específicos del temario. Hola, hoy iniciaremos un nuevo contenido. La leyenda, estructura y elementos. El objetivo de este es leer y escribir leyendas propias de la tradición oral de la comunidad. Como reflexión, desechar tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Esta frase es parte del legado del poeta español Federico García Lorca y pone énfasis en la idea de que no recaigamos en los pensamientos
que nos alejen de nuestro propio bienestar. Para ampliar los conocimientos, debes de resolver las actividades contenidas en las páginas 48 hasta 51 de tu libro de lenguaje 4 Santillana. Las leyendas son narraciones transmitidas de generación en generación, en las cuales se explican acontecimientos importantes ocurridos en el pasado, que son total o parcialmente fantásticos. Es decir, que en las leyendas es muy difícil saber qué elementos de la historia narrada ocurrieron de verdad. Dentro de sus características están elementos fantásticos. Uno de los rasgos más característicos de las leyendas es que en ellas hay muchos elementos fantásticos que incluyen sucesos mágicos y entidades sobrenaturales. Pretende explicar hechos de la historia. Las leyendas, en su origen, pretendían explicar cosas que hipotéticamente sucedieron en el pasado y que sirven para entender mejor aún algunos aspectos del aquí y el ahora. Evolución por transmisión oral. Las leyendas han existido tanto antes como después de la aparición del sistema de escritura, y en todo momento han sido relativamente independientes. Los personajes son humanos o semihumanos. Como las leyendas son accesibles por todos, sus personajes deben tener motivaciones y preocupaciones comprensivas por todos, ya sea por adultos, por niños. Elementos. Las leyendas tienen los siguientes elementos: personajes, tiempo y lugar. Semejantes pero no iguales. Leyenda versus mito. La leyenda es un relato tradicional que surge de hechos y personajes reales. Buscan transmitir valores como respeto y obediencia, y tratan de evidenciar la lucha entre el bien y el mal. En cambio, los mitos son narraciones que surgen como una expresión colectiva o una cultura o pueblo, permitiéndoles explicarse la historia de sus orígenes. Algunas de las leyendas salvadoreñas más conocidas son el Cipitío, la Ciguanaba, la Carreta Chillona, el Gritón de Medianoche y el Cadejo. Pregúntale a tus padres o familiares si conocen algunas de estas narraciones o dónde las escucharon y las aprendieron, y quiénes fueron los encargados de transmitirlas de generación en generación. Pídeles que te narren una diferente a las mencionadas. Hola chicos y chicas, hoy les hablaré sobre unos tips para mejorar la velocidad lectora. ¿Para qué leemos? La experiencia de leer no es siempre la misma. A veces leemos de reojo para buscar alguna información específica y otras nos sumergimos en un texto en completo silencio.
En algunas ocasiones leemos en voz alta para compartir la experiencia con alguien más y en otras hacemos lecturas analíticas. Existen diferentes tipos de lectura. En esta ocasión veremos 4. Lectura oral. Algunas personas leen en voz alta debido a que el sonido ayuda a que las ideas suenen grabadas en el cerebro. También pueden hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse debido al ruido del ambiente, y al escuchar su voz logran encapsularse en el sonido y disipar la distracción. Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, ya que puede compartirse la experiencia con otros. También es una buena manera de acercar la lectura a las personas con discapacidad visual. Lectura silenciosa. Este tipo de lectura, la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. Aquí prima muchísimo la concentración. Con frecuencia, si observamos a una persona practicar la lectura silenciosa, la veremos como absorta en su propio mundo. Lectura superficial. En este tipo de lectura se barre el texto para saber de qué se está hablando. Es una lectura más bien superficial, que pretende captar una idea general, pero no los detalles. Se recomienda cuando se lee por primera vez un texto de estudio, ya que es de utilidad para hacerse una idea general del texto antes de intentar comprender los conceptos más complejos. Lectura selectiva. La realiza una persona cuando está buscando datos específicos. Por eso se le denomina una lectura de búsqueda. El lector no lee minuciosamente todo, sino que aquí también se realiza un paneo de voz buscando solo la información de interés. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español. Tips para mejorar tu velocidad lectora. Leer en silencio. Leer en voz alta tiene muchísimos beneficios, pero leer en voz baja también los tiene. Entre ellos, se gana en velocidad porque el cerebro reconoce las palabras de forma mucho más rápida que cuando tiene que transformarlas en sonido. Utiliza el dedo. Parece algo sin importancia, pero no lo es. Si usas el dedo o un marcador como un lapicero, estarás centrando la vista en una línea. La siguiente línea no te despistará y podrás acelerar a la hora de identificar las palabras. Fuera voces internas. Sí, esa vocecita que repite lo que lees aunque sea en voz baja, pues es una voz que hace que vaya más lento a la hora de leer. Intenta leer sin repetir para ti mismo. ¿Lo conseguirás? Si lees, lees. Nada de tener la tablet al lado, ni el celular, ni siquiera otro libro o los apuntes de clase. Eso lo único que hará es despistarte.
Concéntrate en lo que lees y consigue que el resto del mundo desaparezca. Hazte preguntas sobre lo que acabas de leer. De nada sirve leer rápido o lento si no entendiste nada. Y además de mejorar la comprensión lectora, el hacerte preguntas después de leer mejorará tu velocidad de lectura. Recuerda, a mejor comprensión lectora, mayor velocidad. Ejercicios. A continuación realizaremos un ejercicio sobre una lectura contenida de la plataforma Lectópolis. Recuerda poner en práctica los tips mencionados anteriormente. ¡Ánimo! Sergio Izquierdo y la expedición al mañana. Sergio Izquierdo presentó el pasado 31 de julio una conferencia sobre su labor en la lucha contra la contaminación del plástico en el Océano Pacífico. Por Esteban Arredondo. ¿Cuál es la imagen que tenemos del futuro? ¿Un lugar en el que los niños corran cada vez más rápido y sin obstáculos? ¿Un lugar en el que podamos movernos y respirar, ser humanos? Centroamérica no tiene imagen en ese futuro. Es como un humano sin rostro. Yo quiero que mis hijos se sientan agradecidos por lo que hice, no que se lamenten por lo que pude haber hecho. Son quizás las palabras más adecuadas para comenzar la búsqueda de esa región centroamericana del mañana. Sergio Izquierdo no es un simple ciudadano que se pregunta qué será del futuro. Graduado en Ingeniería de las Ciencias de la Computación en la Universidad del Valle de Guatemala. Izquierdo comenzó su aventura como fotógrafo. Gracias a su excelente fotografía natural, Izquierdo fue contratado para publicar en revistas como National Geographic. Su experiencia, sin embargo, lo guió por un camino en el que pocas personas de la región han trascendido: el activismo ecológico. Por medio de su obra, el guatemalteco ha logrado plasmar la lucha de la naturaleza contra uno de los más rigurosos pisotones del hombre, la contaminación del plástico. Con uno de sus documentales, un video que mostraba cómo se acumulaba el plástico en los estuarios del río Motagua, Izquierdo logró ganar el Premio Internacional de la organización de Five Garbage Institute, como un ejemplo de cómo el humano puede ayudar a salvar los ecosistemas. Su participación le garantizó la oportunidad de continuar sus hazañas y de retratar la grave situación de los desechos plásticos en el resto del mundo. Con motivo de mostrar sus descubrimientos, Sergio Izquierdo realizó el pasado 31 de julio una conferencia titulada Centroamérica, de Bermudas a Islandia, la realidad del plástico. En su charla comentó los pormenores de su viaje y expuso una infografía general de la situación actual del plástico en el Océano Atlántico en colaboración con las organizaciones Rescue the Planet y Avima Guatemala, Asociación de Biología Marina de Guatemala. La expedición comenzó en Bermudas. El equipo utilizó dispositivos de arrastre rápido, como redes de neopreno y bolsas de fibra de carbono para recolectar residuos en las corrientes principales interoceánicas. Entre los objetos plásticos recogidos encontraron decenas de animales dañados por el plástico e incluso muertos a causa de la ingesta de dicho material o con heridas provocadas por el mismo. Según su estudio, se hizo pública la estadística de un total de 46 millones de toneladas, 5.25 trillones de partículas acumuladas en el fondo de los océanos.
Esto fue deducido a partir de las enormes cantidades de plástico en etapa de desecho, recogidas desde Bermudas hasta las costas de Islandia. En Guatemala, la organización Rescue the Planet surgió tras la iniciativa de Sergio Izquierdo de trabajar con la conciencia de los centroamericanos y centroamericanas, exponiendo la realidad del problema del plástico, no solo en la región, sino en el resto del mundo. Izquierdo comentó que espera trabajar en otros proyectos como campañas educativas y conferencias a nivel internacional. A pesar de que cuenta con el respaldo de Avima, su propia organización apenas comienza a funcionar. Fue fundada el 23 del mismo mes, pero ya cuenta con el apoyo de cientos de personas alrededor del mundo. Sergio Izquierdo se ha convertido así en el líder de una expedición que irá mucho más allá del horizonte humano. Autor Esteban Arredondo. Preguntas y respuestas sobre la lectura. Iniciamos. ¿Cómo comenzó su carrera Sergio Izquierdo? La respuesta es, como fotógrafo. ¿Cuál de las siguientes propuestas es un sinónimo de la palabra subrayada en el siguiente fragmento? Su participación le garantizó la oportunidad de continuar sus hazañas y de retratar la grave situación de los desechos plásticos en el resto del mundo. Recordemos que un sinónimo es una palabra que tiene el mismo significado, así que la respuesta es aventuras. Y aquí sustituiríamos su participación le garantizó la oportunidad de continuar sus aventuras y de retratar la grave situación de los desechos plásticos en el resto del mundo. Si se fijan, no hay un cambio sustancial. ¿Cuál de los siguientes conjuntos representa mejor las palabras claves del texto? Expedición, activismo ecológico, contaminación y océano Pacífico. ¿Cuáles fueron el lugar de origen y el destino de la expedición? El origen fue Bermudas y el destino fue Islandia. ¿Cuál de las siguientes propuestas es el resumen más adecuado de la noticia? Literal C. El ingeniero y fotógrafo Sergio Izquierdo presentó una conferencia sobre su labor como activista ecológico y sobre la importancia del manejo correcto del plástico en los océanos. ¿Cuál es el tema principal de la noticia? El activismo ecológico. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 4 de la noticia? La conferencia de Izquierdo expuso la importancia de la lucha contra la contaminación de plástico. ¿En qué párrafo termina la introducción del cuerpo de la noticia? En el segundo. ¿Cómo se puede contaminar el agua del océano con plástico? Literal D. Vertiendo desechos plásticos directamente o en ríos o corrientes que desemboquen en océanos. ¿Cuál crees que fue el objetivo de que la expedición recolectara animales y objetos encontrados en el océano por medio de redes? Literal D. Mostrarle a la gente lo dañina que puede resultar la contaminación del plástico para los animales y el estado del océano.
¿Cuál de las siguientes características hace de este texto una noticia? Tiene un título, entradilla y cuerpo. Con respecto al tema, responde a preguntas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y quién? ¿Cuál de los siguientes datos debería estar incluido en la noticia? Literal D: el lugar en donde se llevó a cabo la conferencia. Bueno, con esto hemos concluido. Espero que les haya sido de provecho. Nos vemos la próxima clase.